Hola Géminis, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Géminis, este espacio fue creado pensando en ti. Esta semana, Géminis, vamos a estar hablando sobre la salud y las relaciones. Vamos a ver cómo está tu salud esta semana, Géminis. Vamos a ver cómo se presenta tu salud. Okay. Bueno, Géminis, muchos cambios en la salud. Hay el Géminis que está en un equilibrio, hay el Géminis que hay un gran grupo de Géminis que está pasando por un proceso de yo diría no de tanta enfermedad, pero sí se está somatizando muchas situaciones debido a otras que les están pasando. Entonces se siente enfermo, se siente cansado, siente que te falta el aire, siente que tienes taquicardia. Yo creo que ya esto lo veníamos hablando, que tienes que tener mucho cuidado con la tensión, tienes que tener mucho cuidado con estas situaciones del corazón. Claro, Géminis, estás somatizando porque estás sufriendo en otras áreas de tu vida y esto te está afectando. Entonces es bueno que reanudes, que tomes unas meditaciones, que veas qué es lo que está pasando en tus relaciones, o bien sea de trabajo, bien sea de amistades, o con tu relación contigo, porque a veces nos olvidamos que existimos y nos enfrascamos en qué pasa, en lo que está pasando a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros esposos o esposas, y nos alejamos de nosotros mismos. Entonces, esta situación es la que genera que haya enfermedades. Entonces, hay un gran grupo de Géminis que está pasando por esta situación, que se siente cansado, enfermo, con taquicardia. Otro grupo que está sufriendo bien sea de la próstata o de los ovarios, y hay un desarreglo hormonal allí con Géminis. Así que Géminis, esta semana revísate con el médico, pero también revísate contigo, revisa qué es lo que está pasando contigo, por qué esta situación está sucediendo, por qué estás somatizando enfermedades. Y en la medida que te revises, en la medida que notes, no digamos falla, pero sí cuál es la ausencia de entendimiento contigo, ahí te vas a dar cuenta cómo vas a lograr el equilibrio, porque al revisarte te vas a dar cuenta de dónde está la situación, qué es a lo que no le estás prestando tu atención, y entonces vas a reanudar tu salud. Eso es importante, que reanudes tu salud, que te sientas bien contigo misma, contigo mismo, y dejes a un lado sea lo que sea que esté pasando en tu vida, porque es importante tu salud. Sin salud no puedes lograr tus metas, no puedes alcanzar tus sueños, no puedes resolver las situaciones. Entonces es importante que prestes atención a tu salud, Géminis, que te revises y que veas, porque a veces las situaciones cuando empiezas a somatizar es porque estás en depresión. Y cuando caes en depresión, comienzan estas situaciones a florecer, bien sea los ovarios, la próstata, empiezas a sufrir de muchas cosas porque allí se refleja el amor. Entonces, vamos a estar pendiente qué es lo que está sucediendo conmigo, qué es lo que pasa, dónde estoy fallando conmigo, qué es lo que no me estoy dando, porque a veces exigimos el amor de los demás, pero no nos estamos dando amor. Entonces hay que revisar, hay que revisar. Bueno, Géminis, tú sabes que esta es una lectura general. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría, y si te gusta lo que estás escuchando, por favor déjame un mensaje, déjame un comentario, y me agrada escuchar los comentarios, saber qué es qué otra cosa deseas que se revise. Bueno, vamos a ver cómo están tus relaciones. Muchos Géminis
están sufriendo de una situación de engaño. Hay Géminis que descubrieron que su pareja pues tenía un amante, pero hay Géminis que están siendo los que están engañando y eso también causa enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando engañas te sientes culpable y al sentirte culpable, obvio, comienzas a generar una serie de situaciones en tu cuerpo físico que terminan en enfermedad. Así que revisa muy bien esa situación, Géminis, qué es lo que está pasando, si eres casado o casada y surgió otra situación por allí, bueno, ya sabes, esas situaciones no dejan nada bueno, así que para que tengas una nueva relación, pues termina la anterior y bueno, entras en una relación tranquila y no te enfermas, porque esas cosas se van a descubrir y entonces te vas a ver envuelto o envuelta en una serie de, de penosas situaciones, te vas a sentir mal contigo y con tu entorno y vas a tardar mucho en recuperarte porque vas a caer en depresión. Y por eso se ve que muchos Géminis están pasando por situaciones de enfermedad porque se están sintiendo mal con sus relaciones. Lo ideal es hablar, lo ideal es comunicarse con las personas, con los seres queridos, porque a veces creemos que no nos van a entender, pero sí nos entienden, sí llegan a comprender que somos humanos, que nos caemos, que nos equivocamos. Y si, bueno, si hablas y la situación no tiene remedio, no te entendieron, bueno, nada, las cosas se terminan y otras comienzan, porque la vida es así. Todo termina y todo comienza. Pero sí hay muchos Géminis que van a estar llorando por sus relaciones y sus situaciones. Hay otros Géminis que están, no sé qué le pasa a Géminis esta semana, pero está como muy alocado con respecto a sus relaciones y están viviendo cosas nuevas. Bueno, Géminis, eso es bueno porque tú eres un signo un poco tranquilo en ese aspecto y a veces es bueno salirse de los parámetros, pero controla si eres casado, si eres casada, controla la situación porque te puede traer frutos no muy agradables. Así que, por favor, controla esa situación. Y aquellos, y vas a llorar mucho, entonces para que no tengas que llorar mucho y todas esas cuestiones, pues contrólalo. Está el Géminis que en el trabajo ha tenido un poco de confrontamiento porque siente que lo han recargado de mucho trabajo. Conversa para que las relaciones vuelvan a fluir en el trabajo, ¿ok? Y está el Géminis que se ilusionó, sin, se ilusionó y las cosas no estuvieron bien porque descubrió el engaño. Bueno, Géminis, eso sucede, esas cosas suceden. No caigas en depresión, no llores mucho, recuerda que aquello que no concluyó no te convenía. Siempre lo que sucede es lo que nos conviene. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta en el momento porque nos molestamos, caemos en furia y queremos acabar de quitarle la cabeza al otro, pero realmente lo mejor es lo que sucede. Si descubriste algo, pues bueno, sencillamente moléstate si te tienes que molestar, pero entiende que la vida tiene que continuar y que habemos muchos seres humanos en este planeta y que por lo tanto puedes seguir fluyendo con otras personas. Se llora lo que se tiene que llorar y se continúa, Géminis. Nada de quedarte enfocado o enfocada en una situación que se acabó, en una situación que no te resultó, que dijiste, bueno, ya esto, me engañó, ¿qué tal? Bueno, tú sigue, tú continúa porque las cosas van a ir mejorando en la medida que vaya fluyendo la semana, pues las cosas van a ir mejorando. ¿Sabes, Géminis, que si deseas una consulta privada, agenda una cita en aguadesabiduría.com? El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Y muchos Géminis bueno, están felices con sus familias, con sus amistades, con su entorno, porque no todos los Géminis están en estos rollos sentimentales, muchos Géminis están muy felices
con sus familiares, con sus hijos, otros Géminis recibiendo nuevos integrantes en la familia. Entonces, bueno, hay un conjunto de todo en Géminis, como en todos los signos, porque bueno, somos humanos y hay grupos de todo tipo. Así que, bueno, estos Géminis que están pasando por esos momentos no tan agradables, que entiendan que la vida se trata de eso, que la vida se trata de que algunas veces nos golpea, pero la idea no es quedarnos en el suelo, la idea es levantarnos, secarnos las lágrimas y continuar, porque a veces tenemos a una persona al lado y no nos estamos dando cuenta. Así que, por favor, Géminis, muy pendiente, esos que tienen el corazoncito roto esta semana, bueno, muy pendiente que por allí alguien los está observando y deseando ser él o ella el que forme parte de tu vida. Bueno, Géminis, te tengo una frase: permite que el viento aleje tus males y la suave brisa traiga nuevas sonrisas. Vamos, Géminis, a sonreír, que esta semana las cosas se van a presentar bien para ti. Éxito, Géminis.